Hoy estaremos viendo la parte 3 de esta serie. ¿A cuántos les ha gustado hasta este momento? Eso, gloria a Dios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a continuar entonces hoy con la parte 3 de todas mis emociones. Y para comenzar quiero leerte rápidamente este verso que encontraremos en el Salmo 139, versos del 1 al 2. Y es este pasaje principal que vamos a estar viendo nuevamente semana tras semana para estar claros en este principio. Y dice lo siguiente: Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Este principio nos habla de que Dios conoce cada faceta de nuestro ser, de nuestra personalidad. Él sabe cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos, y sabe cómo es el diseño de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. Y es lo que hemos estado viendo durante estos días. Así que, ¿qué tal si me acompañas? Vamos a orar para que comencemos y entremos en materia en esta serie que se ha puesto de buena a mejor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa, Señor. Gracias te damos por la posibilidad de estar reunidos aquí todos juntos en tu casa, Señor, con un solo corazón y un solo sentir, que es buscar tu rostro, buscar tu presencia y gozarnos juntos contigo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control del ambiente, Señor, y de la parte técnica, igualmente de nuestros corazones, Padre, para poder recibir este mensaje, para poder romper cadenas y seguir avanzando al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Bueno, para hacer un pequeño resumen, un recap de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. A mí siempre me gusta pues como que volver a tener retroalimentación, y hemos estado hablando estos días acerca de las emociones. ¿Qué son las emociones? Y definimos, según este diccionario de psicología, que las emociones son aquel estado transitorio, y esa es la palabra importante, transitorio, pero intenso, que se produce debido a una situación o estímulo del contexto que modifica el equilibrio psicológico del individuo. Casi me quedo sin aire. Pero en resumidas cuentas, emociones son estados de ánimo que modifican, digamos, como que tu estado ecuánime, tu estado normal de tus emociones, de tu estado, de tu equilibrio psicológico, es lo que dice aquí. Y como te decía, es importante saber eso de que emociones son transitorias. Y eso es lo que marca la diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un estado de ánimo. Ya vimos que no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Estar en depresión es un estado de ánimo, es algo constante. No es así como te dicen de que, ay, estás deprimido, bueno, ya no te es triste. O sea, no es tan sencillo como eso. Entonces, hemos estado viendo eso estas semanas, y también el hecho de que no es malo tener emociones. Dios nos diseñó con estas emociones que tenemos. Pero igual somos más que solo emociones. Vimos que la palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo con alma y espíritu. Y en el alma es donde residen las emociones, pero no somos nuestras emociones. Somos más que emociones. Y también vimos el hecho de que emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente son emociones. Lo que podemos catalogar como buenas o malas son las acciones que tomamos en base a esas emociones. Así que intrínsecamente emociones no tiene valor moral, sino nuestras acciones a partir de esas emociones. Vimos entonces que emociones son un regalo de Dios. Y aquel regalo fue algo que también Dios mismo experimentó en Cristo Jesús. Jesús también experimentó emociones, todas las que nosotros hemos experimentado, las experimentó Jesús, pero con una gran, y gracias a Dios existe esa diferencia, que a pesar de que Él sintió todas estas emociones que tú y yo sentimos,
sus acciones no desembocaron en pecado. Y eso es importante porque al ser Jesús libre de todo pecado, es Él el sacrificio perfecto para nuestra paz. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es importante remarcar esa diferencia, porque gracias a esto el sacrificio de Jesús es perfecto, es completo. Igual también el remarcar y el decir de que, hey, si has pasado por tristeza, ansiedad, enojo, rechazo, Jesús te entiende. Jesús te entiende. No es un extraterrestre. Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Así que Él sabe, Él conoce lo que es tener un corazón roto. Él conoce lo que es que te rechacen. Él lo conoce. Por eso es que te digo, cuando a veces tenemos situaciones, mira, Jamie y yo somos muy cuidadosos en lo siguiente. Cuando nosotros le decimos a las personas y estamos conversando, nos comparten algo muy personal, nosotros somos muy cuidadosos en no decir a la persona ni minimizar lo que nos dicen, diciéndole, ok, te entiendo. Porque honestamente, la única manera de tú entender al 100% lo que alguien está pasando, lo que alguien está sintiendo, es si lo viviste. Y las emociones que Jesús atravesó fueron sumamente intensas si conoces la historia de su ministerio y lo que Él vivió y lo que Él atravesó hasta la cruz. Así que te puedo asegurar que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y nos entiende. Amén. Así que bueno, hoy vamos a ver otra de esas emociones. La semana pasada vimos tristeza. Hoy vamos a enfocarnos en una emoción un poco curiosa y que de verdad todos nos podemos relacionar a esta, y es el enojo. El enojo. Ahí traté de ponerlo así bien, así que rage. Ahí dije con graffiti y toda cosa. Hoy vamos a ver acerca de el enojo. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? Es una emoción en respuesta a una percepción de amenaza, injusticia, frustración, daño o provocación. Eso es el enojo. Es una emoción en respuesta a esas diferentes cosas. Ahora, es una emoción básica y universal, también como la que vimos la semana pasada, tristeza, porque aquí en la China, en cualquier lado, enojo es enojo. Se entiende cuando alguien está enojado, no tienes ni siquiera que conocer el mismo idioma, se entiende cuál es la raíz de esa emoción, enojo. Ahora, enojo tiene diferentes manifestaciones fisiológicas y cognitivas, dependiendo de la intensidad de la emoción. No es lo mismo un enojo ahí leve que una rabia ahí que le quieres arrancar la cabeza. Voy, tranquilo, Toño, vamos a tomárnosla con calma. No, mentira. Tiene diferentes maneras de cómo expresarse. Fisiológicas, por ejemplo. Fisiológicas, a través del enojo se experimenta un aumento del ritmo cardíaco. El enojo aumenta el ritmo cardíaco, por eso es que le dicen a la gente, tranquilo, que no te vayas a morir de una rabia. Eso puede suceder, porque se aumenta el ritmo cardíaco. Tenemos acá a nuestra doctora presente, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces también se produce tensión muscular. A veces un enojo te puede producir de que tengas demasiada tensión muscular y se te produce, no sé, tortícolis, de más cosas, porque se aumenta también la tensión muscular. Igualmente, el enojo produce cambios hormonales porque se secretan ciertas hormonas, como la que es la hormona de la adrenalina y también la que produce el estrés. El enojo produce todo eso, todos esos cambios fisiológicos en el ser humano. Igual también produce sudoración y enrojecimiento porque se dilatan los vasos sanguíneos. El enojo puede cambiar todas esas partes de la fisiología del ser humano. También igual hay modificaciones cognitivas. ¿Por qué? Porque el enojo también puede producir de que alces el tono de voz, grites, digas un par de groserías. Eso también produce el enojo.
que quieras golpear cosas, romper cosas o comportarte de manera violenta. Esos son los cambios cognitivos que pueden suceder a través del enojo. Y quiero mencionarte también algunas curiosidades acerca del enojo, porque también el enojo tiene ciertas curiosidades. Por ejemplo, el enojo, aunque no lo creas, es una herramienta evolutiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enojo nos impulsa a ese reflejo de supervivencia, Es una respuesta defensiva ante el peligro. El enojo nos prepara para poder enfrentar el peligro a través de la hormona que secreta de la adrenalina. La adrenalina nos ayuda a estar alertas en el momento, así que el enojo cumple incluso una función importante en la preservación del ser humano. Lo siguiente, en algunas culturas el enojo o expresar enojo es más o menos aceptado. Y yo creo que esto se parece mucho a la emoción que vimos la semana pasada, tristeza. En algunas culturas se ve de manera más aceptable el expresar tu tristeza, en otras no tanto. Aquí en nuestra cultura latina, que somos súper expresivos, tanto el estar triste como el estar enojado es cosa de todos los días, ¿sí o no? Es normal expresar tu enojo en nuestra cultura, pero bueno. Y el enojo está relacionado incluso a esto, a nuestra percepción de injusticia. Experimentarás más o menos enojo dependiendo de cuál es tu percepción de la injusticia. Nos enojamos cuando creemos que alguien o algo no ha sido justo con nosotros. Es uno de los reflejos más comunes del enojo. Ahora, y esto sí es nuevo lo que te quiero traer también hoy, hay ciertos mitos acerca del enojo. Por ejemplo, el siguiente, mito número 1, expresar tu enojo ayuda a aliviarlo. ¿Han escuchado eso? De que si de repente agarras que una almohada, te la pones en la cabeza y gritas o rompes algo, si te desahogas, eso es un término que han escuchado, ¿verdad? No, expresa tu enojo, eso te va a ayudar a aliviarlo. ¿Sabes qué? Es completamente falso. ¿Cómo así? Sí. Estudios demuestran que llegamos a sentir un alivio temporal, pero el solo hecho de hacer esa catarsis, de descargarte de esa manera, ¿sabes qué es lo que produce? Que te enojes más. Parece contraproducente, ¿verdad? Pero es así, ese es un mito que dice, bueno, exprésalo, sácalo del pecho y te vas a sentir mejor. En un momentito será. Pero luego de ello, eso va a terminar alimentando más el enojo. Otro de los mitos, es mejor reprimir nuestro enojo. O sea, todo lo contrario, es que es mejor reprimir nuestro enojo. También es total y completamente falso. Estudios demuestran que esto puede ser perjudicial para nuestra salud física y emocional. Puede desencadenar en ansiedad, depresión y otras enfermedades psicosomáticas. O sea, tanto como expresarlo de manera desmedida o como el callártelo, el guardártelo, el tragarte el enojo, son totalmente perjudiciales para nuestra salud. La semana pasada le tenía una frase sobre la tristeza. Esta semana también le tengo una frase que me llamó mucho la atención el autor de esta frase. Y es la siguiente. El enojo puede ser un gran combustible para la creatividad, pero no puede ser tu único combustible. Eso lo dijo Taylor Swift. Dios mío, ahora en el chat me van a caer las Swifties ahí. Pa. Y me da risa que lo diga Taylor Swift, que no es, o sea, no puede ser tu único combustible para la creatividad. Así que ya saben, sopotoscientas canciones dedicadas al ex, con todo enojo y toda rabia. Vamos a orar por ti, Taylor. Bueno, seguimos. ¿Cómo ves? Emociones no son malas, como el enojo tampoco lo es. El enojo tampoco es malo. Es parte del diseño de Dios para nuestras vidas y hoy veremos cómo el enojo es algo que
no solo lo experimenta el hombre, sino también el Hijo del Hombre. Lo experimentó también Jesús. Vamos a ver eso esta mañana. Y la primera historia que quiero compartirte y que quiero hablarte es la historia de Moisés y la roca. Moisés y la roca. No Dwayne Johnson. O sea, la roca, esa roca que ven ahí en el fondo. Les aseguro que tenía ese chiste planeado. Yo dije que le ibas a poner una foto de la roca y todo eso. Yo dije, no, Toño, ya con Taylor Swift fue suficiente. Ya, si no, de aquí va a ser toda una hora de puros chistes. Vamos a concentrarnos en lo que venimos hoy. Moisés y la roca. Para darte un pequeño contexto acerca de la vida de Moisés, aquí te tengo la biografía súper resumida. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el libertador de Israel. Israel fue esclavizada por Egipto alrededor de 400 años. Estuvieron 400 años bajo esa esclavitud. Pero en medio de eso, Dios elige a un hombre llamado Moisés para que fuese él el libertador del pueblo de Dios. Y la historia de Moisés, súper resumida, es que él fue un sobreviviente de un gran genocidio que produjo Faraón. Como los israelitas estaban multiplicándose, lo vio como una amenaza. Así que ordenó a las parteras de que cuando naciese un niño varón, delete. Entonces, Moisés sobrevivió a eso. Su madre lo puso en una canasta, lo mandó. Ya, algunos se sabrán la historia, no vamos a ahondar mucho en eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? Dios lo llama y lo escoge para liberar a su pueblo y demuestra a través de diferentes plagas el gran poder de Dios. Finalmente, Israel es liberado de Egipto y comienza un peregrinaje de 40 años en el desierto para llegar entonces a la tierra prometida. Y durante esos 40 años Dios no solamente está haciendo ajustes, preparando, sino que también está removiendo cosas del corazón. Está esta frase que dice de que no puedes sacar ¿cómo es? Al niño de la guerra, pero sí, puedes sacar al niño de la guerra, pero no la guerra del niño. Y en este caso, Dios estaba lidiando con el pueblo de Israel porque puedo sacar a Israel de Egipto, pero también tengo que sacar a Egipto de Israel. Así que él tiene que tratar cosas en el corazón de los israelitas. Entonces se encuentra Moisés guiando al pueblo a través del desierto cuando un buen día sucede algo. La gente se comienza a quejar brutalmente. Se comienza a enojar, se comienza a quejar con Moisés de que tienen sed, de que no han bebido nada, ni sus animales, ni nadie tienen, ni nada tienen sed. Como de costumbre el pueblo de Israel. Entonces Moisés, cuando estaba recibiendo esas quejas de parte del pueblo, en ese momento él estaba pasando por un momento difícil de su vida, porque nada más y nada menos que su hermana Miriam había recién fallecido. Cuando pasa por un momento difícil de la vida, lo menos que tú quieres es recibir quejas de los demás, ¿verdad? Bueno, Moisés estaba viviendo esto. Y lo veremos en Números capítulo 20, verso 1. Dice así: el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Miriam, la hermana de Moisés. Vemos entonces que Moisés está atravesando un evento sumamente doloroso de su vida. Muere su hermana, muere Miriam. Pero aún así, con que el pueblo de Israel sabía que Moisés estaba atravesando eso, les vale 2 centavos y comienzan a quejarse. Danos agua, tenemos sed, nos trajiste acá a este desierto a morirnos. Qué porquería de líder eres tú, qué es lo que te has escrito. O sea, se pusieron ahí a despotricar totalmente delante de Moisés. Y mira lo que sucede más adelante, en Números 20 del 2 al 5, dice: ya que en este lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. O sea, se estaban refiriendo a
todo lo que habían pasado, lo que habían vivido en ese momento en Egipto. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Qué risa me da. Ellos tampoco es que estaban viviendo en un paraíso estando en Egipto, pero ellos estaban viendo más bien su necesidad próxima que la promesa de Dios que tenían por delante. Y comienzan a quejarse con Moisés. Entonces se levantan esas quejas de parte del pueblo a Moisés, y ciertamente Moisés se ha encontrado en una posición en la que comienza a llenarse de frustración. Y porque imagínate, o sea, su hermana acaba de morir. Y aún así la gente comienza a quejarse, a rebelarse y a hacer toda esta clase de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Moisés y su hermano Aarón buscan consejo de parte de Dios sobre qué hacer ante esta situación. Y Dios responde a ellos de este modo. Números 20, versos del 7 al 8, dice: Y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Y aquí está lo que quiero que resaltemos. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Ahora, hay algo curioso en esto, porque esta no es la primera vez que sucede exactamente la misma situación. En el camino de peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto, no es la primera vez en la cual la gente se queja de no tener agua y la solución era interactuar de alguna manera con una roca. Esto sucede en Éxodo 17, versos del 5 al 6. Mira lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. ¿Cómo ves? En el pasado había ocurrido algo similar. La gente tenía sed. Dios le da una indicación a Moisés, que en este caso era golpear la roca, y así mismito sucedió. Salió agua de la roca y todo mundo pudo beber. Eso sucedió en esa ocasión. Pero esta segunda vez era diferente. La primera vez, la instrucción de parte de Dios era golpea la roca, y esta era háblale a la roca. Eso nos dice un montón de cosas que me encantaría que pudiéramos ahondar en eso, pero tengo que estar ya en track de lo que estamos hablando acerca del enojo. Pero aquí una de las cosas que nada más te quiero rescatar y que tú veas es que con Dios no se trata de fórmulas. No se trata de fórmulas mágicas. No se trata de hacer esto y esto y esto y este será el resultado. Nuestra relación con Dios y nuestra interacción con su corazón es algo de día con día. Con Dios no existen fórmulas mágicas. No se trata de pasos, se trata de procesos. No se trata de que Él simplemente, bueno, voy a hacer lo mismo que hizo esta persona y mi vida va a tener este resultado. No. Dios tiene un trato especial e individual con cada uno. Lo que funcionó en el pasado fue para el pasado. Dios quiere hacer algo nuevo en tu futuro. Dios quiere hacer algo nuevo en tu presente. Dios no te quiere dejar allí donde estás. Él te ama tal como eres, pero no te quiere dejar tal como estás. Amén. Bueno, mira lo que sucede. Números 20 del 9 al 10. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. O sea, esta es la segunda
ocasión, pues volvemos a situarnos en ella. ¿Y qué es lo que sucede? Moisés le dice al pueblo: escuchen ustedes, rebeldes. Me imagino que lo dijo así bien, dizque, ¿cómo que dice Jadiel? ¡Descarriado! Usted descarriado. Se puso así. Yo me imagino a Moisés, si él tuviera así micrófono, estaría así bien así pentecostal y que ¡usted descarriado! Entonces Moisés le grita esto al pueblo. Es que me lo estoy imaginando. Ya. Entonces le dice al pueblo: ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? O sea, él le grita al pueblo y le dice: ¿acaso nosotros debemos sacarle agua de esta roca? Te pregunto, a lo mejor no conocerás la historia. Algunos de repente no la conocerán aquí presentes, pero te pregunto, ¿qué crees que hizo Moisés? Acuérdate, la instrucción fue: háblale a la roca. En el pasado era golpéala, pero en esta hora, ya Moisés, ya sobrepasamos eso, ya no es pegar, ahora es hablar. ¿Qué crees que hizo Moisés? ¿Golpeó o no a la roca? ¿Le habló o no le habló a la roca? ¿Qué crees que hizo Moisés? Le golpeó, ya. No te lo voy a extender más. Le pegó a la roca. Y lo curioso es que no le pega una vez, sino que le pega 2 veces. O sea que el man estaba bien enrabietado. ¡Pa! Le pega 2 veces. Y sabes, como Dios es Dios, y Dios siempre es fiel a sus planes, a sus promesas. A pesar de que muchas veces de repente podemos meter la pata, a pesar de que muchas veces gente que no es perfecta está al frente de nosotros. Aún así Dios utiliza eso, porque ¿sabes lo que sucedió? Era la oportunidad perfecta para que Dios le dijera: no, Moisés, yo te dije que le hablaras, no que le pegaras. ¿Sabes lo que hizo Dios? Simplemente salió agua de la roca. Simplemente salió agua de la roca y todo el pueblo pudo beber. Pero, la mala noticia de todo esto es que, en evidencia de la falta de confianza de Moisés para con Dios, contestándole de esa manera, golpeándole a la roca 2 veces, le costó. Y le costó algo muy grande, porque le costó entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice en Números 20, verso 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Vemos que el enojo de Moisés en ese momento, su frustración, las acciones que él tuvo a través de ese enojo, le costó algo muy grande, muy grande. Le costó su futuro. Y como habíamos hablado la semana pasada, a veces emociones son complejas, y aquí estaría toda la tarde hablando acerca de lo que el enojo descontrolado puede producir en nuestra vida. Pero hoy quiero concentrarnos en lo siguiente, y anota esta frase en tu corazón, y es que el enojo es una cadena que te ata al pasado, impidiendo conquistar tu futuro. A Moisés le costó su futuro. El enojo desmedido te cuesta tu futuro, porque te ata al pasado, te ata a lo que te hicieron. El enojo está allí como en el oído diciendo: te deben, te deben, te deben, te deben. El enojo es una cadena que nos ata al pasado y que nos impide conquistar el futuro. Ahora me dirás, pero pastor, o sea, esto está muy dark. Se hace al comienzo de la mañana, nos estaba diciendo de que el enojo no es malo, que
que todas estas semanas hemos visto de que las emociones no son malas. No, no lo son. Pero preguntémonos por qué esto le costó a Moisés su futuro. ¿Por qué le costó esto a Moisés su futuro? Eso es lo que vamos a estar viendo. Igualmente, como vimos la semana pasada, no solamente el hombre ha pasado por situaciones similares, por temas en sus emociones, sino que también Jesús. Y quiero hablarte también de esta segunda historia que es acerca de Jesús y cómo el enojo es experimentado a través de él. Como has visto, vimos también la semana pasada que Jesús experimentó tristeza. Bueno, también experimentó enojo. Y esta historia es la de Jesús y los cambistas. Quiero darte un poquito de contexto porque es interesante situarnos en medio de la historia. Estos hechos quedan relatados en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. O sea que es un hecho de que fue tan importante que estuvo registrado en los 3 evangelios. Jesús, durante su estancia en Jerusalén, tiempo próximo, muy próximo a ser capturado, hizo una visita al templo. Llega al templo y tiene una interacción con unas personitas que estaban allí a la entrada del templo. Eso lo vemos en Mateo 21, versos del 12 al 13. Vamos a centrarnos en los versos de Mateo. Dice así: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, a los cambistas. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Quiero darte un poquito de contexto, porque esto es incluso relevante a nuestra misión. Un llega al templo y lo primero que ve en el templo es a este grupito de gente. Tengo aquí un dibujito, creo que es la siguiente. Cómo estaba conformado el templo. Normalmente siempre vemos la parte central del templo cuando se ven relatos, historias acerca de lo que era la conformación del templo. Pero, ¿qué pasa? Alrededor del templo existían estos grandes patios. El patio de aquí y el que ven ahí atrás, ambos eran llamados atrio de los gentiles o patio de los gentiles. ¿Y qué eran estos sitios? Para explicártelo de manera muy breve, es que aquellos que eran judíos nacidos, o sea, del pueblo de Israel, eran los únicos que podían ingresar a más allá de ese patio. Ya dependiendo de qué casta eras, de qué tribu eras ya los que estaban o en el lugar santo o en el lugar santísimo, que era hasta donde ingresaba el sacerdote. ¿Y qué sucedía? Tenían estos patios afuera para que todo aquel que no fuese judío y que quisiese acercarse al Dios de Israel, acercarse al Dios de los cielos, pudiera venir a estos patios de acá. ¿Y qué es lo que sucedía? En esos patios de allá afuera, o sea, en un tiempo de hoy sería como si de repente estuvieran allá, qué sé yo, los vendedores de chance y billetes o algo así, no sé cómo compararlo a tiempo de hoy, pero estuviese afuera ubicado gente que lo que tenían eran grandes mesas en las cuales cuando tú venías de diferentes sitios, cuando eras extranjero, no manejabas la moneda del lugar, ellos aprovechaban de eso. Porque ellos tenían una moneda de circulación solo para el templo. ¿Por qué? Porque cuando venía esta gente desde lejos, la práctica era hacer sacrificio. Y sacrificio se hacía con animales, los cuales tenías que traer de repente tu animal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Venían, no, ese chivito se ve como medio, no está tan bonito. No, esa palomita, mira, las plumas están así como espelucadas. No. Nada de eso le va a gustar al Señor.
Eso es lo que hacían ahí en esa entrada, en los patios esos. ¿Y qué pasaba? La práctica era, ok, como los animales que traes, o si traías, porque también era, si venías así sin nada, debes comprar de los animales oficiales que tenemos para el templo. Y mira, prácticamente para tu comodidad también puedes cambiar las monedas que tienes a la moneda del templo. Y así puedes comprar tus animales y hacer tus sacrificios. ¿Qué sucedía? Que no eran justos con el cambio de moneda, se aprovechaban de eso. De repente ibas a cambiar algo y te subían la tasa o te cambiaban las cosas. Era una práctica común. Se aprovechaban de la gente cuando llegaban a estos atrios, cuando llegaban a estos patios. La gente venía desde muy lejos a tener un contacto con Dios, a rendirle culto al Señor. Y estaban estos viendo eso como la oportunidad de negocio y comenzaban a poner obstáculo, obstáculo, obstáculo. Me aprovecho, me aprovecho, me aprovecho. Te uso, te uso, te uso. Hay algunas cosas que no cambian, ¿verdad? Bueno, hablaremos de eso más adelante. Pero ¿qué sucede? Jesús, al ver eso, se enoja muchísimo, 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 muchísimo. Y su reacción en ese momento fue quitar enseguida todas esas mesas, sacar a toda esa gente, voltearlas, incluso decirle, no, 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 esto no está bien, salgan, 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 salgan de aquí, porque la casa de mi Padre no es un lugar para esto, será llamado casa de oración para todas las naciones, para todas las naciones. Y Jesús reacciona de esa manera, violenta. A mí me da risa cuando a veces tienen este retrato de Jesús como el hipizón, así que puro love, que no sé qué. No, Jesús también se enojaba. Jesús volteó mesas. Jesús experimentó enojo. Pero sabes, había una gran diferencia entre el enojo de Jesús y el enojo de Moisés, y es de lo que te quiero hablar. El enojo de Jesús y el enojo de Moisés tienen contextos diferentes, muy diferentes. ¿Por qué? El enojo de Moisés está basado en que estaba enojado con el pueblo por su falta de respeto y empatía hacia él. Mientras que el enojo de Jesús estaba basado en él veía estas prácticas de injusticia que se hacían en el templo. Él estaba enojado con esas prácticas que se estaban realizando en el templo. Incluso también tiene motivaciones diferentes. La motivación de Moisés es que él estaba motivado a buscar justicia propia, y eso terminó produciéndose en desobediencia a Dios. Mientras que el enojo de Jesús buscaba justicia para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Incluso también el enojo de Moisés y de Jesús tienen orígenes diferentes. Su origen es diferente. Moisés, el origen del enojo de Moisés era de modo personal. Aunque era motivado por la justicia, porque se propinase justicia, su raíz no era justa, porque estaba tomando la justicia en sus manos. Mientras que el origen del enojo de Jesús es justo, porque buscaba que se representara de manera fiel el corazón de Dios. Quiero preguntarte algo. Y te animo a que este sea el compás de tu vida. Cada vez que atraviesas una situación de enojo, pregúntate lo siguiente: ¿cuál es la justicia que busca mi enojo? Ante cualquier situación de la vida que te enoje, que te saque de tus carriles, ¿cuál es la justicia
que busca mi enojo, mi propia justicia o la justicia de Dios. El enojo busca retribución. El enojo busca que algo se pague, que una deuda sea saldada. Como te decía, el enojo es esa vocecita que tienes aquí que te dice algo te deben, algo te deben, algo te deben. Y si hay algo que el ser humano es pésimo y lo tenemos que aceptar, es en tomar la justicia en nuestras propias manos. Somos pésimos en eso. No somos infalibles. Hay muchos que intentan hacerlo de la mejor manera posible, pero incluso nuestros sistemas legales tienen hoyos. Hay veces personas que terminan injustamente en la cárcel. Por más de que a veces intentamos ser lo más ecuánimes y lo más justos posibles, a veces metemos la pata. Dios lo sabe. Y es por eso que Pablo en su carta a los romanos nos anima a lo siguiente. Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Yo quiero animarte de que si en esta temporada de tu vida aún cargas con enojo del pasado, de cosas en las que te cumplieron, no te cumplieron, hicieron, no hicieron, que esta mañana sea una oportunidad para que trates con eso y que Dios pueda llevar esa carga y administrar su justicia. Al final quiero darte un pantallazo de lo que es la justicia de Dios, pero antes de entrar a eso quiero solamente darte un par de consejos. Número 1, ante esta emoción, ante el enojo, no actúes de manera impulsiva. Sabes, yo siempre digo de que ante el enojo, ante una emoción de enojo, la diferencia entre tu reacción es 5 segundos. O sea, si te tomas 5 segundos en pensar lo que vas a hacer, tu reacción va a ser diferente, te lo aseguro. No actúes de manera impulsiva. Otra frase que me gusta decir es que no tomes decisiones permanentes ante situaciones momentáneas. Hay veces que un enojo nos puede costar mucho más de lo que nos imaginamos. Lo siguiente es: busca la justicia de Dios primero, y vamos a ver cuál es esa justicia ahora. Y lo tercero es: perdona y no guardes rencor. Perdona y no guardes rencor. Nuevamente recuerda, enojo es una cadena que te ata al pasado, impidiendo conquistar tu futuro. Impidiendo conquistar tu futuro. Si lo vemos, lo que hemos expuesto esta mañana es que el enojo de Moisés le costó un futuro en la tierra prometida. Mientras que el enojo de Jesús fue para garantizar el futuro de generaciones. Ante el enojo no tomemos la venganza en nuestras propias manos. Dios es quien toma la venganza en sus manos. Y sabes, lo que me quiebra de todo esto es que hay muchas veces de que nosotros pensamos, cuando decimos esa frase de que la venganza es del Señor, lo que a veces pensamos es de que Dios lo que va a hacer es que vas a destramparle la vida a esa persona y va a destruir a esa persona y ¿cómo se llama? Y me va a retribuir a mí.
Porque yo estoy bien delante de Dios, ¿verdad? Pero la otra persona tiene que pagar. La justicia de Dios. Hay veces que la justicia de Dios la tenemos así. Pero ¿sabes? La justicia de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Nosotros creemos que justicia es hacer que el otro pague. Pero la justicia de Dios se trata más que de pagar. La justicia de Dios se trata de misericordia. De misericordia. La justicia de Dios es Cristo Jesús. Porque ante lo que nos merecíamos justamente, Cristo Jesús pagó el precio. Así que la próxima vez que pensemos, la justicia de Dios, Dios hará justicia. Excelente. Porque el resultado, ¿sabes qué va a ser? Misericordia. El pueblo de Israel bebió del agua. Sí. Tal vez los que estaban ahí presentes no entraron en la tierra prometida tampoco, pero sus generaciones sí. Porque Dios es justo. Dios siempre hará que impere su plan y su misericordia por encima de todo. Y como te había dicho al final, el enojo puede costarnos nuestro futuro. Al anclarnos a cosas del pasado, atarnos a cosas del pasado, el enojo puede costarnos nuestro futuro. Pero lo que Dios hizo fue garantizar el futuro de otras generaciones a través de su enojo en ese momento. Y sabes, aquí para compartirte algo y ya ir cerrando, ha sido un reto de verdad el arrancar y comenzar esto a lo que Dios nos ha llamado. No ha sido fácil estos 2 años. Estos 2 años con Lighthouse no han sido fáciles y les voy a decir por qué. Porque hay veces de que llegan a nuestros oídos comentarios de personas externas, incluso de personas que son también líderes, también pastores, y que dicen cosas muy hirientes, muy hirientes. Como por ejemplo, una vez nos dijeron, Bonnie, ¿te acuerdas? De que ahí en Lighthouse, eso es como el hombre dice Lighthouse, es porque es una iglesia light. Es una iglesia light, una iglesia ahí suavecita. Ahí nunca hablan de pecado, ni ninguna. Ahí nunca hablan de eso, es una iglesia light. E incluso tú sabes también una que se inventaron, que esa sí ya me voló la cabeza. Que decían de que no, de que el pastor de esa iglesia, él estuvo preso. Yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿cuándo yo estuve en la cárcel? Que nunca me enteré. Y sabes, muy fácilmente, cuando la gente habla cosas de ti que tú sabes que no son ciertas, facilito uno puede caer en enojo. Facilito yo, o sea, y te digo porque en el momento lo sentí, porque me molesté. O sea, voy a ser honesto, me molesté. Yo me quedé que, oye, yo quiero hablar con esa gente porque no puede ser de que estén diciendo eso, pues. No puede ser eso que estén diciendo, y ni siquiera me estaba molestando por lo segundo, por la cárcel. Me estaba molestando por lo que decían de este lugar, por lo que decían de esta congregación de ustedes. Y me enojé en ese momento. Pero sabes, rápidamente, en ese momento recordé todas las historias que semana a semana escuchamos de parte de ustedes. Lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Las heridas del pasado que Dios está sanando en sus corazones. Las decisiones que están tomando para honrar al Señor en sus vidas. Todo lo que terminamos escuchando que Dios está haciendo. Y ojo, mira lo que digo, que Dios está haciendo. Porque hasta el sol de hoy ni me atrevería a decir que algo hemos hecho Jamie y yo. Porque todo ha sido obra y gracia del Espíritu Santo trabajando en cada uno de ustedes. Cuando escuchamos eso semana a semana, ¿sabes qué? No tengo ningún problema en voltear todas las mesas.
con tal de que personas se acerquen a Cristo Jesús. No tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con enojarme de esta manera y abrazar lo que Dios está abrazando en esta temporada. Por eso te pido, ante el enojo, preguntémonos siempre, ¿qué estoy buscando con esto? ¿Mi justicia o la justicia de Dios? Y perdona y libera y abraza el futuro que Dios te quiere dar. Eres más que lo que te sucedió. Sí, hay cosas en las que tenemos que colocar límites saludables. Pero Dios lo que no quiere es que sigas viviendo con ese enojo en tu corazón. Y esta mañana vamos a orar por eso. Porque confío en que a través de lo que Dios ha depositado en el corazón de cada uno esta mañana, serás libre de esto. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?